Una madre desgarrada suplica por su bebé y un millonario revela una acción extraordinaria. Valentina se despertó antes de que el sol comenzara a asomarse por el horizonte. La mañana era fría, y el aire que entraba por la ventana de su pequeña habitación se colaba entre los pliegues de su chaqueta desgastada. Se levantó de un salto al escuchar a Mateo, su querido bebé de apenas un año, emitir un llanto suave pero persistente desde la cuna. Era otra mañana de incertidumbre, otra jornada en la que la vida y los problemas de salud de su hijo se apoderaban de sus pensamientos. Hoy, sin embargo, era diferente, el eco de un deseo ardiente resonaba en su mente: necesito hacer algo, necesito salvarlo. La insuficiencia renal de Mateo era el monstruo que acechaba en las sombras, un enemigo invisible que extinguía sus esperanzas cada día que pasaba sin que encontraran un donante. Después de preparar deprisa un biberón, Valentina lo miró a los ojos. En ese momento, la angustia la envolvió como una manta helada. Cuando llegó el momento de salir, la mirada de Mateo, tan pura y llena de vida, le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Pero mientras caminaba hacia el barrio residencial donde trabajaba, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Las miradas de compasión se sentían como cuchillos, y se preguntaba si los rostros de los extraños la juzgaban por no poder darle a su hijo la vida que merecía. ¿Seré una buena madre?, se cuestionaba, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y desesperación. El día transcurrió entre el trabajo y esas preguntas sin respuesta. Mientras limpiaba los mármoles y los cristales de aquellas mansiones deslumbrantes, su mente volaba hacia la situación de Mateo. El contraste entre su realidad y la vida de los ricos era aplastante. La vida de Alejandro, un empresario exitoso, se deslizaba entre lujos y superficialidades. Sin embargo, esa noche, lo que vio en las noticias cambió todo. Valentina, con el rostro surcado por las lágrimas, suplicaba ayuda para su bebé: no sé qué hacer, no puedo perderlo. Al ver la transmisión, Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Aunque tenía dinero y éxito, no tenía a nadie a quien amar realmente. Las palabras de Valentina resonaron en su interior como un grito desgarrador. Dios mío, cuánto duele saber que hay vidas en juego y yo aquí, atrapado en mi soledad, pensó. A partir de ese instante, un impulso irracional comenzó a despertar dentro de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se encontraba sola en su oscuro apartamento, y la presión aumentaba. Aceptar la ayuda de un desconocido, se preguntó con inquietud, sintiendo un nudo en el estómago. Cuanto más pensaba en el gesto de Alejandro, más se acumulaban las dudas: ¿qué diría mi madre? ¿Y la gente del barrio que siempre ha visto en mí solo a una madre soltera, insuficiente? Esa noche, mientras caminaba con su hijo en brazos bajo las estrellas, la angustia y la desesperación la consumían. Las dudas se arremolinaban en su mente: ¿realmente soy fuerte? Si acepto su ayuda, ¿estará mi dignidad en juego? ¿Y si lo que necesito es simplemente dejarme ayudar? A paso lento, Valentina se sintió atrapada entre la esperanza y el orgullo, la vida de su hijo pendiéndola de un hilo. Un futuro incierto aguardaba a la vuelta de la esquina, y la decisión que debía tomar estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Podría un acto de bondad ser el principio de una nueva vida o, tal vez, la caída de su propia esencia? Valentina se sentó en el sofá, agotada, mientras Mateo dormía plácidamente en su cuna. La habitación estaba sumida en un silencio que pesaba como plomo sobre sus hombros cansados. Su mente, sin embargo, no encontraba descanso. En un rincón oscuro de su ser, una pregunta torturante resonaba: ¿qué tipo de madre soy si no puedo cuidar de mi hijo adecuadamente? La lucha interna entre aceptar la ayuda y aferrarse a su orgullo la desgastaba emocionalmente, consumiendo cada atisbo de paz que pudiera haber encontrado.
A la mañana siguiente, un extraño ardor la impulsó a buscar respuestas. Si Alejandro había mostrado interés en ayudar, quizás había un camino que ella aún no veía. Mientras se preparaba para el trabajo, sus manos temblorosas repasan una lista mental de pros y contras. Aceptar su ayuda podría significar abrirme a un mundo de posibilidades, pero también me dejaría vulnerable, reflexionó, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba. Cuando llegó a la mansión esa mañana, el brillo de la opulencia la saturó de dudas. La casa parecía un universo aparte, un lugar en que la decadencia del lujo contrastaba con su desoladora realidad. Mientras limpiaba, sus pensamientos giraban en torno a Alejandro. Era un hombre que tenía el poder de cambiar su vida, pero al mismo tiempo, representaba un abismo de incertidumbre. La idea de abrir su corazón a alguien que no conocía le resultaba aterradora y liberadora a la vez. Al final de la jornada, decidió que debía enfrentar esa incertidumbre. Se armó de valor y, tras terminar sus tareas, envió un mensaje a Alejandro. «Necesito hablar contigo», escribió, sintiendo una mezcla de liberación y miedo. Fue un gesto pequeño, pero significó un paso monumental hacia el cambio. Su mente se llenó de posibles escenarios, ¿y si él no respondía? ¿Y si su oferta era solo un acto de caridad que no quería aceptar? La inestabilidad de sus emociones la llevó a obligarse a salir de la mansión y respirar hondo. El camino a casa fue largo, no solo en distancia, sino también en su proceso interno. Cada paso se sentía como una confrontación consigo misma, como si cada ladrillo del camino le recordara su orgullo herido. Mientras se acercaba a su apartamento, Valentina empezó a comprender que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino un acto de coraje. En su corazón, la desesperación por salvar a Mateo comenzaba a ganarle la batalla a su orgullo. Esa noche, ella decidió que no había más lugar para la duda. Se sentó frente a la computadora, sus dedos bailando sobre el teclado mientras redactaba un correo a Alejandro. Compartió su historia, sus miedos y su amor por Mateo, sintiendo que cada palabra liberaba un peso del que no había sido consciente. Terminado el mensaje, pulsó enviar, sintiéndose un poco más ligera. Sin embargo, la respuesta de Alejandro llegó rápidamente, interrumpiendo su momento de alivio. «Podemos hablar mañana. Estaré en la cafetería a las 10 de la mañana. Tu historia me ha conmovido». A medida que leía esas líneas, un torbellino de emociones arremetió en su interior. La presión aumentaba, y las posibilidades que brotaban de su encuentro le generaban tanto esperanza como miedo. Nunca imaginó que esa decisión la llevaría al corazón de una nueva vida o la haría enfrentar una realidad aún más complicada. Mientras cerraba su computadora y se retiraba a dormir, Valentina se dio cuenta de que el momento decisivo que había estado esperando estaba cerca. ¿Podría ser que la aceptación de la ayuda de Alejandro le diera la fuerza que necesitaba no solo para salvar a Mateo, sino para redescubrir su propio valor? Y así, en la quietud de la noche, el futuro de Valentina y Mateo comenzaba a girar en torno a un solo encuentro que podría cambiarlo todo. Una mezcla de emoción y ansiedad palpitaba en su pecho, sabiendo que al día siguiente, su vida podría dar un giro inesperado o, por el contrario, enfrentarse a las sombras de su orgullo. ¿Estaría lista para lo que vendría? Valentina despertó antes de que el sol despuntara, el insomnio alimentando su ansiedad por el encuentro que se avecinaba. Una mezcla de emoción y temor pululaba en su interior. Se levantó y, mientras preparaba el desayuno, cada mirada al pequeño Mateo en su cuna mecía sus pensamientos en la incertidumbre. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la fragancia de los pañales en la habitación, recordándole que la vida no era solo un fragmento de su tristeza, sino también un espacio donde podía renacer. Mientras se vestía, un dilema resonaba en su mente: ¿podría aceptar la ayuda de un desconocido sin perder su identidad? Se miró en el espejo, estudiando sus ojos, que mostraban más cansancio que confianza. La certeza era escasa, aunque la lucidez afloró al recordar la urgencia de proveer un mejor futuro para Mateo. Estaba a punto de enfrentarse a un momento crucial y, aunque el miedo a mostrar su vulnerabilidad la asfixiaba, la determinación por proteger a su hijo la invadía cada vez más. Llegó a la cafetería con una mezcla de anticipación y desasosiego. La atmósfera vibraba con la bulliciosa charla de otros clientes.
Se sentó en una esquina, sus manos temblando apenas sobre la mesa de madera, mirando hacia la entrada como un león en espera, dispuesta a cazar su destino. ¿Sería Alejandro un salvador o un recordatorio de sus limitaciones? Un torrente de pensamientos sobre cómo sería la conversación la sacudía, cuestionando cada paso que había tomado hasta ahí. Finalmente, Alejandro apareció, su figura imponente contrastando con la fragilidad que Valentina sentía. Su sonrisa, aunque amable, le generó una repentina sensación de exposición. Algo en el tono de su voz le decía que no solo había lidiado con la superficialidad de las relaciones, sino que también había enfrentado batallas internas, parecidas a las suyas. Gracias por haber venido, dijo él, tomando asiento. Leí tu mensaje y me impactó. Quiero escucharte. Esa simple invitación liberó un torrente de palabras en Valentina. Comenzó a desgranar su vida, los miedos que la perseguían y las noches en vela en las que Mateo era su único consuelo. Cada frase se sentía como un hilo que tejía lentamente su historia, revelando no solo sus vulnerabilidades, sino también su fuerza. La reacción de Alejandro fue tan empática que le dio un respiro. De repente, hablar no parecía un acto de debilidad, sino de descubrimiento y valentía. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro la interrumpió. Me siento conmovido por tu sinceridad, Valentina. Nunca había escuchado a alguien hablar así. La lucha que enfrentas es palpable, y la forma en que hablas de Mateo muestra cuánto te importa. Un destello de esperanza iluminó sus pensamientos. ¿Podría considerarla digna de atención y apoyo? En su interior luchaba con la posible interpretación de su generosidad. ¿Sería simplemente una reconciliación con su propia soledad, o realmente deseaba ayudarla a tener la fuerza que tanto anhelaba? El café se enfrió mientras la conversación fluía hacia el futuro de Mateo. Alejandro comenzó a compartir su propia historia, la pérdida abrupta de su madre, su propia búsqueda de valores en un mundo que parecía superfluo. A medida que hablaba, Valentina escuchaba con atención, descubriendo en sus palabras un reflejo del vacío que, de alguna manera, ella misma había sentido. Era un hombre que había encontrado significado en la lucha, y esa chispa de conexión era innegable. Al concluir la reunión, Valentina sentía una renovada sensación de propósito. Había dado paso a su vulnerabilidad, lo que trajo consigo una inesperada fuerza interna. Sin embargo, conforme se despedían, un eco de preocupación la invadió. El cambio había comenzado, pero el miedo a perderse en la espera de una vida mejor la mantenía atrapada. Pasaron los días entre sentimientos encontrados mientras Valentina reflexionaba sobre lo que había aprendido, profundamente consciente de que ese encuentro era solo el principio. La batalla entre abrazar el cambio y temer las repercusiones se intensificaba. Y así, con el tiempo apremiando y una decisión inminente, Valentina sabía que debía tomar una determinación crítica. Con la vida de Mateo en juego, se enfrentaba al abismo de lo desconocido. ¿Sería capaz de aprovechar las oportunidades que se desplegaban o dejaría que el miedo la atara nuevamente a su pasado? La próxima decisión marcaría el camino que elegiría, pero el tiempo corre y los datos de su vida pueden cambiar de manera dramática en cualquier instante. Los días transcurrieron entre la incertidumbre y el aprendizaje. Valentina se encontraba en un estado constante de reflexión, cuestionando las decisiones que había tomado y lo que podría significar el nuevo rumbo que se abría ante ella. La conexión con Alejandro había encendido una chispa dentro de ella, algo que había estado apagado durante tanto tiempo. Pero esa luz estaba acompañada de sombras, el temor de la vulnerabilidad, la presión de actuar y la inminente responsabilidad sobre Mateo. Cada mañana, mientras cuidaba a su hijo, Valentina se preguntaba qué significaba realmente aceptar la ayuda de alguien. Era una línea delgada la que separaba la vulnerabilidad de la dependencia. Esa mañana decidió que no podía permitir que el miedo dictara su camino. La vida de Mateo era su prioridad, y si eso implicaba tomar riesgos, entonces debía hacerlo con determinación. Con el pequeño en brazos, comenzó a escribir una lista de objetivos. Primero, necesitaba claridad sobre lo que esperaba y cómo Alejandro podría ser parte de ese plan. Valentina se sorprendió al darse cuenta de que no solo quería una ayuda económica, sino también alguien que pudiera ofrecerle educación y herramientas para seguir adelante.
buscaba su propio crecimiento, no solo el de Mateo. El día siguiente, se preparó para reunirse nuevamente con Alejandro, esta vez con un enfoque renovado. Se comprometió a ser honesta sobre sus expectativas, sobre su temor y su deseo de restaurar su autoestima. Al entrar a la cafetería, su corazón latía con rapidez. Sin embargo, esta vez no sentía el mismo nudo en el estómago, había una nueva resolución en ella. Alejandro la recibió con una sonrisa cálida y enseguida intensificó la conversación hacia el futuro. Valentina no se dejó amedrentar. Alejandro, gracias por el apoyo que me has brindado. Pero quiero ser clara, no busco limosnas, ni depender de ti. Estoy aquí para aprender a ser mejor, para mi hijo y para mí misma. La expresión de Alejandro cambió ligeramente, un destello de admiración brilló en sus ojos. Eso es lo que me impresiona de ti, Valentina. Tienes una fuerza interna que es rara. Pero debes entender que aceptar ayuda no te hace débil. En algún momento, todos necesitamos un empujón. Las palabras resonaron en su mente. Esa idea de que aceptar apoyo era un signo de fortaleza se iba instalando en su corazón. Durante la conversación, Alejandro le presentó la idea de un programa de mentoría, donde pudiera desarrollar habilidades laborales. Mediante cursos y acompañamiento, Valentina podría acceder a un nuevo horizonte profesional. Era la oportunidad que había estado esperando, un paso hacia su independencia y un futuro más sólido para Mateo. Mientras deliberaban sobre los siguientes pasos, Valentina sintió que su mente comenzaba a girar, ¿y si el programa resultaba ser solo otra ilusión? Las dudas no desaparecieron, pero había un impulso renovado dentro de ella. Esta vez estaba decidida a demostrar que era capaz de enfrentar el mundo. En la reunión, Valentina hizo una pausa antes de abordar un punto delicado. Alejandro, sé que esto involucra un compromiso mutuo, pero también tengo miedo de que, en medio de todo, mis expectativas o nuestras realidades conduzcan a otra decepción. ¿Qué pasaría si no soy lo suficientemente buena? El silencio se instaló brevemente entre ellos, solo interrumpido por un sorbo de café. Valentina, todos tenemos inseguridades. Lo importante es que te des la oportunidad de aprender y crecer. No importa en qué punto comiences, lo que cuenta es lo lejos que desees llegar. Estoy aquí para apoyarte, pero el primer paso es tuyo. La interacción profundizó la conexión que sentían, llevándola a un espacio de confianza inquebrantable. Valentina se sintió más ligera, como si el peso del mundo se disipara un poco. Pero al mismo tiempo, el eco de sus dudas aún rondaba, su historia estaba lejos de estar escrita y el futuro seguía contestando preguntas que aún no se formulaban. Las noches, por otro lado, traían consigo las sombras del insomnio que la acechaban. Al cerrar los ojos, Valentina cuestionaba su valentía una y otra vez. Finalmente, consciente de que estaba en un punto crítico, comprendió que los cambios en su vida no solo dependían de su entorno, sino de la transformación dentro de ella misma. Con un nuevo propósito, decidió que debía explorar sus propias capacidades, había llegado el momento de descubrir de lo que realmente era capaz. Pero su determinación no solo sería puesta a prueba por sus miedos, sino también por un nuevo acontecimiento que se avecinaba, la decisión de enfrentar a su expareja, quien había regresado inesperadamente a su vida. Una confrontación inminente que prometía desvelar más que solo secretos. ¿Estaría Valentina lista para esta nueva batalla, o se vería nuevamente arrastrada al abismo de sus dudas pasadas? Al amanecer, Valentina se despertó con la mente llena de pensamientos caóticos. Había dormido poco, pero lo que la mantenía desvelada no era solo la incertidumbre acerca de su expareja. Era la lucha interna entre el deseo de progresar y el peso de su pasado que la mantenía cautiva. Sabía que debía enfrentar a su ex, pero la idea de revivir viejos traumas la llenaba de ansiedad. Con Mateo en brazos, dio un paseo por el parque cercano. El sol brillaba con intensidad, pero las sombras que portaba en su interior eran inquietantes. Mientras caminaba, observó a otras madres jugar con sus hijos, sintiendo envidia por su aparente tranquilidad. La hora de la verdad se acercaba y era fundamental que encajara todas las piezas de su vida. Hacia el final de su recorrido, Valentina se sentó en una banca, respirando profunda y deliberadamente.
Se preguntó cómo podría transformar su angustia en acción. Sabía que debía comunicarse con su expareja, pero antes necesitaba estar lista para esa confrontación. Y no estaba lista. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Alejandro, un reflejo de su creciente deseo de avanzar. Gracias por tu apoyo, Alejandro. Estoy preparándome para dar el paso con mi ex. Me gustaría conversar contigo antes. Presionó, enviar, y, al instante, sintió un alivio momentáneo. No estaba sola en esto, había alguien que la respaldaba. Mientras esperaba la respuesta, su mente recorrió los momentos más oscuros de su relación con su ex. Las discusiones, la manipulación emocional y el miedo que sentía cada vez que él entraba en la habitación. Pero ahora, esos recuerdos ya no la definían. Sus experiencias pasadas habían forjado su voluntad y estaba decidida a no ser más una víctima. Alejandro respondió rápidamente, por supuesto, Valentina. Estoy aquí para apoyarte. Te espero en la cafetería a las 3. Ella miró el reloj en su muñeca, quedaban solo unas horas. La ansiedad comenzó a intensificarse, pero también el sentido de propósito. Giró la situación en su mente, pensando en cómo podría presentarse firme y decidida. A medida que el tiempo avanzaba, Valentina repasó pacientemente lo que diría. Listó cada uno de sus logros recientes. La aceptación de ayuda, el interés en el programa de mentoría, la creciente autonomía que empezaba a vislumbrar. No podría permitir que cambios temporales la devolvieran a su antigua inercia. Había iniciado un camino y ahora debía seguirlo. Finalmente, se encontró frente a la puerta de la cafetería, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. En su mente, recordó las palabras de Alejandro sobre el crecimiento personal y la fortaleza desatada al aceptar apoyo. Entendió que su encuentro no era solo una confrontación, sino una declaración de intenciones. Dentro del local, divisó a Alejandro sentado a una mesa. Su semblante acogedor y firme la tranquilizó momentáneamente. Se sentó frente a él y le explicó la situación tan abiertamente como pudo. Quería utilizar su voz no solo para hablar de su pasado doloroso, sino para reafirmar su futuro como madre. Alejandro la escuchaba con atención, observando cómo su confianza se transformaba en coraje. Valentina, lo que estás haciendo es muy valiente, dijo. Las palabras lo resonaron profundamente en su ser, alimentando su determinación de enfrentar la situación que le aguardaba. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Alejandro, con una expresión seria, le preguntó, ¿estás dispuesta a luchar por lo que realmente mereces, incluso si eso significa enfrentarte a tus peores temores? Las preguntas flotaban en el aire y Valentina sintió que, por primera vez, estaba a punto de desatar lo que había guardado tanto tiempo. En ese instante, la promesa de un cambio radical se manifestó frente a ella. La hora de dejar atrás el miedo estaba por llegar. Pero la decisión que estaba a punto de tomar no solo podría cambiar su vida, sino que traía consigo un nuevo desafío. ¿Lograría Valentina anclarse en su nuevo camino o sucumbiría ante las sombras del pasado en el encuentro que se avecinaba con su ex? La lucha interna comenzaba a elevarse, y un giro inesperado en su historia estaba a punto de revelarse. El aroma a café recién hecho envolvía la cafetería, trayendo consigo una falsa sensación de calma. Valentina miraba por la ventana, viendo pasar a la misma gente que, desnuda de preocupaciones, aguardaba por una taza en su camino diario. Un torrente de emociones la llevó a preguntarse si alguna vez podrían volver a sentir esa despreocupación. Pero en su caso, la dicha parecía un barco que se alejaba de su puerto. Sí, estoy dispuesta, respondió Valentina, su voz un susurro a través del tumulto interno que la agobiaba. Alejando el temor que la había abrazado, empezó a vislumbrar su determinación. La idea de que cada palabra que compartiera con su ex se convertiría en una rendición o en un manifiesto de reivindicación la llevaba a confrontar sus viejos miedos. Alejandro la observaba, su expresión reflejaba un profundo entendimiento. Era curioso cómo, después de tanto sufrimiento, ahora ella era capaz de sentir la chispa de un nuevo impulso. Se dio cuenta de que estaba reescribiendo su propia narrativa, estaba por escribir el siguiente capítulo de su vida, uno que no incluiría más sombras del pasado.
Valentina, me gustaría que lo planearas todo, sugirió él, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Qué deseas que suceda en esa conversación? Imaginando las posibilidades, Valentina comenzó a desglosar sus intenciones. No quería solo una conversación, quería recuperar su poder, adquirir la voz que una vez le fue robada. Quiero que sepa que he cambiado. Que no soy la persona que fui, explicó, y con cada frase se sintió más fuerte. Las palabras se volvieron armas, dispuestas a proteger lo que más amaba, Mateo. No me quedaré en el pasado. No tengo miedo de decirle que ya no lo necesito. Alejandro sonrió levemente, como si la viera no solo como una madre, sino como alguien que renacía. No obstante, había un desafío abrumador en su mirada que la empujó a cuestionar si podría sostener ese nuevo yo con todas sus fuerzas. Pero, Valentina, ¿y si él no reacciona como esperas? ¿Y si intenta manipularte de nuevo?, dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. Cada palabra de él emanaba preocupación, pero también acción. Es importante que estés preparada para cualquier respuesta. Las dudas comenzaron a retumbar en su mente. ¿Y si realmente su expareja trataba de darle la vuelta a la conversación, de hacerle creer que el pasado aún era su esposo? Sentir miedo no era una opción, debía enfocarse, su amor por Mateo debía ser el faro que la guiara en la tormenta. Voy a anotarlo, respondió, entusiasmada. Su determinación se trataba de construir no solo un futuro, sino un estate donde nunca más podría ser manipulada. El papel y el bolígrafo se convirtieron en sus aliados, y las palabras fluyeron como una corriente de liberación. Frases con sus deseos, sus límites y las consecuciones que no estaba dispuesta a ceder encontraron su camino al papel. Con cada línea, se sentía más anclada a esta nueva versión de sí misma. Cultivando la valentía, la claridad y la resolución, se transformaba en una mujer firme que, por primera vez, estaba tomando el control. Entre líneas de fortaleza, también notó algo nuevo, al lado inferior, había espacio para un mensaje, unas palabras que equilibrarían perfectamente su dignidad y espíritu, hacer lo que es correcto es mi prioridad. No dejaré que el pasado me defina. El lápiz se detuvo, pero su mente no. La sala empezó a girar en una danza entre anticipación y temor, un sube y baja que parecía nunca acabar. Sin embargo, en esa espera, su ser clamaba por un giro decisivo. El timbre de la puerta sonó, rompiendo el ensueño. Valentina se giró, los latidos de su corazón acelerándose. Quien entraba era un rostro conocido, uno que en otros tiempos había desencadenado temor y dolor. Su expareja, en un instante, transformó todo en una batalla por mantener unido todo lo que había reconstruido. La brisa de su presencia inundó la habitación como un eco del pasado, y Valentina se dio cuenta de que la lucha que había comenzado era solo el inicio. ¿Sería realmente capaz de mantener todo lo que había logrado, o se convertiría en polvo al enfrentar a su antiguo amor? La decisión se cernía sobre ella y, en ese mismo instante, lo que había soñado estaba por volverse tangible. El aire se tornó pesado y, por un instante, Valentina perdió la conexión con la realidad que la rodeaba. La presencia de su expareja parecía absorber cada rayo de luz, dejando en su lugar una sombra aplastante. Sin embargo, la determinación que había cultivado en su interior comenzó a palpitar como un núcleo ardiente. Sabía que esta era la prueba decisiva que había estado esperando, el momento que podría alterar el curso de su vida. Su ex, Manuel, se acercó con esa mezcla de seguridad y despreocupación que siempre la había inquietado. Su mirada era penetrante, y Valentina se vio obligada a recordar no solo lo que había sido, sino también lo que había superado. Mientras él hablaba, sus palabras se deslizaban por la superficie de su conciencia, tentadoras y engañosas. Valentina, he estado pensando, comenzó, pero ella interrumpió su discurso interno con un firme recordatorio, no era la mujer que se dejaba arrastrar por sus encantos. Sabes que no estoy aquí para jugar juegos. He cambiado, y lo estoy demostrando, le respondió con una voz más fuerte de lo que imaginaba. Su ex se detuvo, sorprendido por la resistencia que emanaba de ella, algo que no había previsto. La inseguridad que se había aferrado a Valentina durante tanto tiempo comenzaba a disiparse.
A medida que la conversación avanzaba, Valentina se convirtió en una estratega en el tablero de ajedrez emocional que había trazado. Identificaba cada movimiento de Manuel, analizando sus intenciones. Quería hacerle entender que, a pesar de sus intentos por manipularla, la Valentina de ahora no podía ser tocada por sus artimañas. Había tomado decisiones basadas en su propio bienestar y en el amor que sentía por Mateo. Cuando él pronunció su nombre, aludió a cosas que Valentina había dejado atrás. Siempre vas a ser la madre de mi hijo. Eso no puedes cambiarlo, afirmó con un tono autoritario. La frase resonó en su pecho como una campana, instándole a recordar la razón de su lucha. Esa maternidad era su estandarte, el puente que la llevaba hacia el futuro que deseaba construir. Sí, pero no seré la madre que permite que su hijo crezca entre sombras. Te estoy dando una oportunidad para que reconsideres tu papel en nuestras vidas, replicó, su voz cargada de pasión. Su ex, por un momento, se quedó sin palabras, atrapado en la trampa que Valentina había tejido. Ella había invertido cada gramo de su energía y emoción para asegurar que su hijo tuviera un mejor modelo a seguir. Mientras continuaba la conversación, Valentina se dio cuenta de que estaba no solo defendiendo su postura, sino reafirmando su valor. Los pasos que había dado hacia el autodescubrimiento se volvían más concretos, cada argumento un ladrillo en la fundación de su nuevo ser. Observaba las reacciones de él, como intentaba ajustarse a su nuevo rol, pero lo que había quedado claro era que las antiguas tácticas ya no funcionaban. Recogiendo el hilo de la conversación, utilizó su voz entrecortada, pero firme. No quiero que Mateo crezca en un ambiente donde la manipulación y el miedo sean norma. Estás en la posición de ser un padre, pero no a expensas de lo que hemos construido, sentenció, notando el titubeo en su ex. Era el momento de ver si podía sostener esta nueva Valentina. El efecto de sus palabras se hizo patente en la expresión de Manuel. Las dudas comenzaban a surgir en su mente, y Valentina sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba iniciando una batalla no solo por su vida, sino por la felicidad de su hijo. Pero el camino, aunque iluminado por su coraje, aún estaba plagado de espinas. A medida que la conversación se sofisticaba, la atmósfera vibró con una tensión palpable. Valentina sabía que, aunque había puesto su voz en el primer plano, lo que realmente revelaría la efectividad de su transformación sería lo que sucedería a continuación. El verdadero desafío estaba por llegar. ¿Podría Manuel resistir la nueva Valentina o volvería a caer en sus trucos de siempre? Mientras la luna ascendía por el cielo, reflejando todos los matices de la batalla interna de Valentina, un sentimiento de incertidumbre se posó sobre ella. El final de esta confrontación podría dar el giro que tanto deseaba, y el sabor del triunfo era achicado por la pregunta inminente en su corazón: ¿realmente sería capaz de continuar avanzando sin titubear, independientemente del resultado? La respuesta aguardaba en la penumbra, casi tangible, y sería el hilo conductor hacia su próxima decisión crucial. La conversación entre Valentina y Manuel dejó un aire de tensión latente, un crisol de emociones que angustiaban su pecho. Entre las palabras que cruzaron sus labios, Valentina sintió que su identidad se definía con cada respuesta. Sin embargo, la noche apenas comenzaba, y su verdadero desafío aún aguardaba en la penumbra. Al alejarse, Valentina no pudo evitar que las imágenes de Mateo, su hijo, invadieran su mente. La ilusión de un futuro brillante para él le otorgaba una energía nueva, una fuerza que la mantenía en pie. Sabía que toda decisión que tomara afectaría su vida y la de él, y era un peso que llevaba con orgullo, como un manto que la protegía de sus inseguridades pasadas. Mientras caminaba hacia su casa, una determinación renovada se instaló en su corazón. Sin embargo, la zancada firme de Valentina no era igual a la de antes. Había abrazado su vulnerabilidad, convirtiéndola en un motor que la empujaba hacia adelante. Algunos días se sentía desgastada, pero hoy había encontrado su voz, y eso la llenaba de coraje. Al abrir la puerta de su hogar, el aire fresco y la luz tenue la recibieron, como un abrazo de bienvenida. De inmediato, Valentina buscó a Mateo en su habitación. El pequeño dormía plácidamente, ajeno a los dilemas del mundo adulto. Al observarlo, su corazón se llenó de amor, pero también de responsabilidad.
Esa imagen la empujó a centrarse en su objetivo, debía establecer límites claros con Manuel, pero también quería que su expareja comprendiera el papel que era capaz de jugar en la vida de su hijo. La experiencia había sido un balde de agua fría, una sacudida que necesitaba para abrir los ojos. Sin embargo, no era solo el pasado lo que la asustaba. Era el futuro incierto, la posibilidad de caer de nuevo en los patrones tóxicos que había dejado atrás. Decidida a no permitir que su vida y la de Mateo dependieran de las decisiones de otro, planeó un encuentro con un abogado especializado en derecho familiar. Su mentalidad ahora se enfocaba en lo práctico y estratégico. Las horas siguientes transcurrieron en un flujo constante de pensamientos y planificación. Revivió en su mente cada argumento que le había presentado a Manuel. Cada palabra la preparaba para lo que podría ser un nuevo round, no solo en la batalla por su hijo, sino en la lucha por su propia estabilidad emocional. Comenzó a alinear sus ideas sobre la crianza positiva de Mateo, construir un entorno propicio donde el temor no reinara, sino que se estableciera el amor y la confianza. Llegó el día de la reunión con el abogado. La oficina era elegante, pero Valentina se sintió intimidada al atravesar esas puertas. El ambiente era profesional, fresco. Confianza fue la palabra con la que se obligó a recordarse a sí misma. La abogada, Carmen, la recibió con una sonrisa cálida que contrarrestó un poco su nerviosismo. Comenzaron a discutir sus opciones y los derechos que tenía como madre. A veces, hace falta una férrea determinación y estrategias adecuadas para proteger aquello que más se ama, explicó Carmen, analizando cada aspecto de la situación. Valentina sintió como cada consejo era un ladrillo más para edificar su nueva vida, una vida donde ella era la protagonista de su historia, y no el eco de alguien más. Sin embargo, al finalizar la reunión, una inquietud se apoderó de ella. Por primera vez, el avance la hizo reflexionar sobre su capacidad para enfrentarse a Manuel con las nuevas herramientas que había adquirido. Era un paso poderoso, pero aún sus sentimientos eran un laberinto donde la confusión y el miedo podían entrelazarse en cada decisión a tomar. Mientras regresaba a casa, se preguntaba si Manuel aceptaría su nuevo enfoque. La duda le presionaba el pecho, ¿estaba realmente lista para enfrentar su furia? Valentina comprendió que los siguientes pasos que decidiera dar tendrían un impacto crítico no solo en su vida, sino en la vida de Mateo. El coche que pasó zumbando y el viento que le movía el cabello parecieron advertirle que la tormenta aún no concluía. Estaba a un paso de un nuevo capítulo, uno que, dependiendo de su valentía, podría ofrecerle la libertad que tanto anhelaba. Mientras giraba la llave en la cerradura de su puerta, sintió que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de llegar, y con él, la revelación de lo que realmente significaba ser madre en este nuevo contexto. ¿Podría mantener su estabilidad emocional y la de su hijo frente a la tormenta que se avecinaba? La respuesta, todavía velada, se encontraba a la vuelta de la esquina, lista para iniciarse. La mañana del día siguiente llegó con un cielo gris, un reflejo del tumulto interno que Valentina sentía. A medida que se preparaba para enfrentar lo inevitable, su mente viajaba entre la incertidumbre y la fortaleza recién descubierta. Se miró al espejo, buscando en sus propios ojos la confianza necesaria para la jornada que tenía por delante. Eres más fuerte de lo que crees, se repitió a sí misma, una afirmación que resonaba como un mantra en su mente. Al llegar a la oficina de Manuel, su corazón latía tumultuosamente. Había pasado tanto tiempo desde que se habían visto en un contexto de confrontación. Las imágenes de su última discusión chisporroteaban en su mente, pero esta vez sabía que la determinación y la claridad de propósito la acompañaban. La posibilidad de proteger a Mateo se volvió el ancla que la sostenía cuando los recuerdos más dolorosos querían sobrevenirla. Manuel llegó poco después, con su habitual porte desafiante. Valentina sintió que la tensión aumentaba a medida que él se acercaba. Sus ojos se encontraron y, por un instante, ella percibió un destello de vulnerabilidad en él, que rápidamente se desvaneció bajo la máscara de desdén que solía mostrar. Sin embargo, no era momento para distraerse. Debía estar enfocada. Necesitamos hablar sobre la custodia de Mateo, comenzó ella, sosteniendo su mirada, consciente de que su voz debía reflejar tanto firmeza como calma. Era una jugada arriesgada,
pero el futuro de su hijo dependía de su capacidad para mantenerse en pie. ¿Custodia? Eso es importante, Valentina, respondió él, manejando un tono sarcástico. ¿Acaso crees que esto es un juego? La esperanza de un futuro brillante para Mateo no se logra solo con palabras. Sí, lo sé. Pero tampoco con amenazas. He decidido que buscaremos acuerdos que beneficien a Mateo, dijo ella con más decisión de la que sentía. Había algo liberador en afirmar su posición, en reconocer que sus emociones no serían su cadena sino su empoderamiento. A medida que la conversación se intensificaba, Valentina se dio cuenta de que Manuel estaba intentando manipular las emociones a su favor, utilizando su amor por Mateo como una herramienta de coerción. Pero su perspectiva había cambiado, ya no sería un peón en el tablero de juegos de otros. Su experiencia en la oficina de la abogada resonaba en su mente, dándole la fortaleza para contraatacar. Mateo merece un entorno en el que se le respete y apoye. No voy a permitir que nuestro conflicto lo afecte más. Quiero protegerlo, y eso significa poner límites, aseguró Valentina, sintiendo que cada palabra cargaba el peso de sus decisiones y reflexiones. Manuel se detuvo, impasible por un momento. No me subestimes, Valentina. No te será fácil, respondió, pero Valentina notó un cambio en su postura. Esa chispa de intransigencia se mezclaba con un ligero asombro. Tal vez no se esperaba que ella respondiera con tal aplomo. Mientras la conversación avanzaba, Valentina se sentía cada vez más en control, empoderada por su propia voz. El camino hacia la estabilidad se dibujaba ante ella, pero también se presentaban nuevos retos. Cada palabra feroz de Manuel era un recordatorio de que aún tenía que seguir luchando. Terminada la reunión, Valentina salió del edificio con una mezcla de adrenalina y preocupación. Esa lucha ahora era solo el comienzo. La inquietud la mantuvo alerta, pero algo dentro de ella había cambiado. La elección de enfrentarse a la tormenta había encendido una llama que antes permanecía apagada. Mientras se dirigía a casa, su mente se llenaba de preguntas. ¿Sería capaz de mantener esta nueva fortaleza? ¿Y qué vendría después? Había escarbado en su esencia y había encontrado una madre fuerte, pero cada batalla exigía nuevos sacrificios y valentía. Esa senda de descubrimiento personal continuaba y, aún, había sombras que acechaban en la distancia. Valentina se dio cuenta de que había dado un paso significativo, pero el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar. ¿Podría sobrevivir a las vinientes tempestades emocionales que Manuel desencadenaría? La respuesta seguía en el aire, y con cada respiración se sentía más ansiosa por averiguarla. Estaba lista, pero ¿estaba verdaderamente preparada para el próximo asalto? Valentina respiró hondo, sintiendo como el aire fresco le traía un atisbo de claridad en medio del caótico mundo en el que se encontraba. Después de aquel encuentro con Manuel, su expareja, sabía que había dado pasos valientes, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer. No podía permitirse ceder ante los recuerdos que la acosaban, su futuro y el de Mateo dependían de su determinación de seguir adelante. A medida que los días pasaban, Valentina comenzó a establecer rutinas más firmes. Las horas de trabajo se convirtieron en momentos de reflexión y organización. Escribía en su cuaderno las metas que deseaba alcanzar, no solo para ella sino también para su hijo. Había comenzado a buscar cursos que le ayudaran a adquirir nuevas habilidades y, cada paso que daba hacia su independencia era un acto de amor hacia Mateo. El primer día del programa de mentoría llegó, y Valentina se sintió nerviosa pero emocionada. Al entrar en la sala de clases, un ambiente de camaradería y ambición la rodeó. Las diversas historias de las mujeres que allí se encontraban resonaban en su pecho, cada una llevaba consigo su propio dolor y su propia lucha por mejorar. Valentina sabía que no estaba sola, y esa realización era liberadora. Las semanas transcurrieron, y con cada nuevo aprendizaje, su confianza aumentaba. Aprendió a manejar herramientas informáticas, habilidades de comunicación y, sobre todo, adquirió la capacidad de levantarse después de cada caída. Alejandro seguía siendo un apoyo constante, sus apariciones en la cafetería para escucharla y compartir vi un rol fundamental en su crecimiento personal.
Con cada encuentro, Valentina compartía sus progresos y, a la vez, reflexionaba sobre los desafíos que aún enfrentarían. Un día, mientras estaba concentrada en sus estudios, recibió un mensaje de Alejandro: el próximo mes se realizará una feria de empleo, creo que estarías perfecta para presentar tu currículum. Es hora de mostrarles de qué estás hecha. Un torbellino de emociones se desató en su interior. El corazón le latía fuertemente mientras imaginaba el impacto que eso podría tener en su vida y en la de Mateo. Al llegar el día de la feria, una mezcla de adrenalina y nerviosismo la invadió. Valentina se presentó ante cada empresa, con su currículum en manos y una sonrisa decidida en el rostro. A medida que interactuaba con los reclutadores, se dio cuenta de que estaba vendiendo no solo sus habilidades, sino también su historia de superación. Había aprendido a presentar su vulnerabilidad como un activo, a transformar su pasado en un punto de partida hacia el éxito. Unas semanas después, recibió una llamada. Había sido seleccionada para una entrevista en una empresa que promovía la inclusión y la diversidad. Su esfuerzo había valido la pena, sus lágrimas y dudas se convirtieron en motivaciones en ese momento. Agradeció la oportunidad y se preparó con fervor. La mañana de la entrevista, se miró en el espejo y repitió: soy capaz, soy valiosa, soy una madre fuerte. Sus palabras resonaron en su corazón y la llenaron de valor. La entrevista fue un éxito. Habló de su vida, sus experiencias y sus objetivos, y se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había conocido, estaba lista para abrazar lo que el futuro tenía reservado para ella. Finalmente, unos días después, recibió el mensaje que había estado esperando: había conseguido el trabajo. La alegría la inundó tan intensamente que las lágrimas brotaron de sus ojos. Valentina sabía que, a partir de ese momento, no solo podría brindarle a Mateo lo que necesitaba, sino que también podría enseñarle lo que significaba ser independiente y luchar por los sueños. Al volver a casa y abrazar a su pequeño, sintió que, aunque había sido un camino tortuoso, había logrado conquistar sus miedos e inseguridades. La luz en los ojos de Mateo reflejaba la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Valentina sonrió, sintiéndose más fuerte y segura que nunca. Había aprendido que aceptar apoyo no la hacía menos, sino que la empujaba hacia el reconocimiento de su propio valor. Con el tiempo, empezaron a forjar una vida mejor. A medida que crecía su confianza, también florecían las oportunidades. Valentina estaba finalmente viviendo la vida que siempre había querido para sí misma y para su hijo, construyendo un legado de amor y esfuerzo que les brindaría un futuro brillante. Esta era la realidad en la que había luchado por encontrar su lugar. No solo había alcanzado logros profesionales, sino que, más importante aún, había recuperado su dignidad y su esencia como madre. Ahora sabía que estaba en control de su destino, con Mateo a su lado, listo para enfrentar el mundo juntos, con el corazón lleno de esperanza y valentía. Si tú también sientes que puedes superar tus obstáculos y quieres seguir disfrutando de más historias inspiradoras, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No te pierdas las próximas historias emotivas que tocarán tu corazón. Deja un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y permite que esta narrativa llegue a más personas que necesitan escuchar estos relatos. Comenta tus ideas y reflexiones sobre cómo has enfrentado tus propios desafíos, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad.